Las personas inteligentes cometen errores absurdos todo el tiempo. De hecho, algunas de las mentes más brillantes de la historia han cometido equivocaciones tan profundas que se han convertido en relatos de advertencia. A menudo creemos que ser inteligente o tener conocimiento es un escudo contra las malas decisiones. Pero la verdad es que la inteligencia a veces puede cegarnos ante las mismas trampas que creemos poder evitar. Es la condición humana. Llegamos a estar tan seguros de lo que sabemos que nos cerramos a la posibilidad de aprender algo nuevo. Incluso los individuos más geniales caen en la trampa del ego, del análisis excesivo y de los prejuicios sin control. La historia está llena de relatos de personas brillantes que permitieron que su inteligencia las desviara del camino. Los estoicos entendían esto muy bien. Epicteto nos advirtió: no podemos aprender aquello que creemos que ya sabemos. En nuestra prisa por demostrar cuánto conocemos, dejamos de ver el mundo como realmente es. No basta con ser inteligente. Debemos también ser humildes, estar abiertos al cambio y dispuestos a cuestionar nuestras propias certezas. Ese es el camino hacia la verdadera sabiduría. Así que, si alguna vez te has encontrado tomando una decisión que, en retrospectiva, parece una tontería, no estás solo. Todos somos humanos, y el viaje hacia la sabiduría es un viaje de constante autorreflexión. Si esto resuena contigo, si estás listo para desafiar tus suposiciones y descubrir nuevas formas de pensar, entonces te invito a suscribirte. Al hacerlo, das un paso más para convertirte en una versión más sabia y reflexiva de ti mismo. Así que, empecemos y descubramos cómo incluso los más listos entre nosotros pueden tomar, a veces, las decisiones más necias. Todos anhelamos la certeza. Es natural. Nuestras mentes están programadas para buscar respuestas, para saber las cosas con absoluta confianza. La idea de estar seguro de algo nos da una sensación de protección, incluso de seguridad. Es casi como ponerse una armadura, un escudo contra la incomodidad de lo desconocido. Pero aquí está la trampa. Cuando nos volvemos demasiado seguros, dejamos de mirar más allá de nuestra propia y estrecha perspectiva. La certeza puede, en realidad, cerrarnos al crecimiento, a las nuevas ideas y a las oportunidades que podrían desafiarnos a pensar más profundamente. Se convierte en una barrera que nos impide expandir nuestra comprensión. Los estoicos eran muy conscientes de esto. Marco Aurelio nos recordó una vez: no es a la muerte a lo que un hombre debe temer, sino a no empezar a vivir nunca. La certeza, en cierto sentido, nos hace dejar de vivir, nos impide experimentar el mundo en su totalidad. Empezamos a aferrarnos a nuestras creencias, opiniones y conocimientos, y al hacerlo, olvidamos que el mundo siempre está cambiando, siempre evolucionando. Si nos permitimos sentirnos demasiado confiados, no vemos cuánto nos queda todavía por aprender. Cuando nos sentimos demasiado cómodos con nuestras suposiciones, dejamos de buscar, dejamos de cuestionar, y es entonces cuando nuestro crecimiento se estanca. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has descartado una idea porque no encajaba con lo que ya sabías? ¿O cuántas veces has evitado una nueva experiencia porque no se alineaba con tu certeza sobre lo que era verdad? Es una trampa peligrosa. Podríamos pensar que, al estar seguros, nos mantenemos con los pies en la tierra, pero en realidad estamos limitando nuestro potencial. Estar seguro puede cegarnos a la riqueza de nuevas perspectivas, de otras verdades, o incluso de nuestros propios defectos. El mundo no deja de cambiar solo porque nos hayamos convencido de que ya lo hemos descifrado todo. Quedamos atrapados en nuestra propia mente, sin voluntad de cuestionar o evolucionar.
Y esto no se trata solo de curiosidad intelectual. Se trata de la forma en que vivimos. Cuanto más seguros estamos de algo, más cerramos la posibilidad de otras formas de ver el mundo. De hecho, cuanto más crees que sabes, más difícil se vuelve aprender. Epicteto lo expresó de forma sencilla cuando dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. El problema no es el mundo que nos rodea, es cómo lo percibimos. Si creemos que lo tenemos todo resuelto, dejamos de cuestionar, dejamos de evolucionar, y empezamos a hacer suposiciones que limitan nuestra comprensión. Así es como las personas inteligentes pueden terminar haciendo tonterías. Se vuelven tan firmes en sus puntos de vista que pasan por alto información crucial. Nuestra certeza nos impide ver la verdad. Es como intentar verter agua en una taza que ya está llena. No importa cuánto lo intentes, el agua no entrará. La taza ha llegado a su límite. Y lo mismo ocurre con nuestras mentes cuando están demasiado llenas de ideas preconcebidas. Y sin embargo, vivimos en un mundo que nos anima constantemente a mantenernos firmes en nuestras opiniones, a defender lo que creemos con una confianza inquebrantable. Lo vemos en todas partes, en la política, en las redes sociales, incluso en nuestras propias conversaciones. La gente discute por el simple hecho de tener razón, no porque esté abierta a aprender. La certeza se ha convertido en una medalla de honor, pero la realidad es que es una prisión. Cuando creemos que lo sabemos todo, dejamos de crecer, dejamos de evolucionar. Pero hay una salida. Los estoicos creían que la verdadera sabiduría no proviene de la certeza, sino de la humildad, la capacidad de reconocer que no lo sabemos todo, que siempre podemos aprender más. Esta humildad nos permite salir de nuestra propia burbuja y ver el mundo como realmente es, no a través del filtro de nuestras creencias fijas. Requiere el coraje de decir: no tengo todas las respuestas, y de abrazar la incomodidad de no saber. Aquí es donde ocurre el verdadero crecimiento, y no se trata solo de crecimiento intelectual, se trata de desarrollo personal. Cuando aceptamos que no tenemos todas las respuestas, nos abrimos a la posibilidad de cambiar, de crecer, de comprender mejor no solo el mundo, sino también a nosotros mismos. Al final, la búsqueda de la sabiduría no consiste en alcanzar la certeza. Consiste en buscar comprender, en cuestionar nuestras propias creencias y en permanecer abiertos a nuevas ideas y experiencias. Se trata de darnos cuenta de que cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que no sabemos. Y cuando abrazamos esto, cuando dejamos ir nuestra necesidad de tener razón todo el tiempo, hacemos espacio para las cosas que realmente importan, las cosas que nos llevan a una vida más rica y plena. Todos tenemos sesgos. Es parte de ser humanos. Nuestros cerebros están programados para hacer juicios rápidos, encontrar patrones y tomar decisiones que nos ayuden a navegar el mundo de manera eficiente. Es un mecanismo de supervivencia. Pero, ¿qué sucede cuando esos sesgos empiezan a tomar el control? Cuando comienzan a moldear nuestra visión de la realidad, nuestra forma de tomar decisiones y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Los sesgos, especialmente los cognitivos, pueden distorsionar nuestro juicio de formas que ni siquiera notamos. Es como llevar unas gafas con los cristales tintados. Crees que estás viendo el mundo con claridad, pero tu percepción está teñida por tus propias creencias y experiencias. Ni siquiera las personas más inteligentes son inmunes a esto. De hecho, a veces la inteligencia lo empeora. Cuanto más inteligente eres, más probable es que caigas víctima de los sesgos. ¿Por qué? Porque la inteligencia a menudo viene con una capa adicional de confianza.
Empiezas a creer que tus conclusiones son más precisas que las de los demás, que tu forma de pensar es más fiable. Pero en realidad, todos estamos influenciados por sesgos que moldean cómo interpretamos el mundo. Tendemos a centrarnos en la información que confirma lo que ya creemos, e ignoramos o descartamos cualquier cosa que desafíe nuestra visión del mundo. Es una tendencia humana natural, pero también es peligrosa. Limita nuestro crecimiento, nos impide ver el panorama completo y nos aleja del aprendizaje. La clave para superar los sesgos es la conciencia. Necesitamos empezar a reconocer cuándo estamos siendo influenciados por ellos y dar un paso atrás para desafiarlos. No es fácil, pero es necesario si queremos tomar mejores decisiones, construir relaciones más fuertes y vivir vidas más plenas. Los estoicos nos enseñan a examinar nuestros pensamientos, a cuestionar nuestras creencias y a despojarnos de las capas de preconceptos que nublan nuestro juicio. Al hacer esto, nos abrimos a nuevas posibilidades, nuevas perspectivas y nuevas formas de pensar. El proceso de autorreflexión es una de las herramientas más poderosas que tenemos para crecer. En última instancia, el objetivo no es eliminar todos los sesgos. Son parte de lo que somos. El objetivo es reconocerlos por lo que son. Atajos mentales que pueden desviarnos si no tenemos cuidado. Una vez que somos conscientes de nuestros sesgos, podemos empezar a desafiarlos, a pensar de manera más crítica y a tomar decisiones basadas en una comprensión más clara y precisa del mundo que nos rodea. Este es el camino hacia la sabiduría. Así es como nos liberamos de las limitaciones que nuestros sesgos nos imponen y nos abrimos a una comprensión más rica y compleja de la vida. No es fácil, pero vale la pena. Las personas inteligentes a menudo caen en la trampa de pensar demasiado. No es que el pensamiento profundo sea inherentemente malo. Es la necesidad constante de analizar cada detalle lo que puede convertirse en una prisión. El análisis excesivo es como un bucle infinito en el que te quedas atrapado en los mismos pensamientos, revisando las mismas decisiones, incapaz de avanzar. El peligro reside en que, cuanto más pensamos, más posibilidades descubrimos y más dudamos. En lugar de sentir más claridad, nos sentimos más confundidos. Quedamos paralizados por el miedo a tomar la decisión incorrecta, lo que puede dejarnos estancados en la fase de planificación, perdiendo las oportunidades que están justo frente a nosotros. Es un ciclo que la gente inteligente conoce muy bien. Analizar en exceso cada situación puede llevar a la duda y la indecisión. Es un caso clásico de saber demasiado y, paradójicamente, entender muy poco. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo complejo que es todo. Pero en el proceso, a menudo perdemos de vista la simplicidad. Es como intentar resolver un problema examinando cada posible solución sin llegar a actuar nunca. Es fácil pensar que necesitamos más información, más tiempo para procesar. Pero a veces, lo más importante es simplemente avanzar. Tomar una decisión basada en lo que sabemos en el momento. Carl Jung dijo una vez: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Pensar demasiado puede ser a veces una forma de escapar de esto. Una falta de voluntad para confiar en nosotros mismos, para tomar una decisión y seguir adelante, sabiendo que los errores son parte del crecimiento. Hay una famosa historia zen sobre un maestro que invita a un alumno a tomar el té. Cuando el maestro empieza a servir el té en la taza del alumno, vierte y vierte hasta que la taza se desborda. El alumno grita: «¡Detente! ¡La taza está llena!». El maestro responde: «Sí, y tu mente es como esta taza. Ya está llena. Hasta que no la vacíes, no podrás aprender nada nuevo».
Es una historia sencilla, pero encierra una profunda sabiduría. Nuestras mentes, como la taza, a menudo están llenas de ideas preconcebidas, miedos y juicios que nos impiden ver con claridad. Cuando pensamos demasiado, saturamos nuestra mente con ruido innecesario, lo que dificulta concentrarse en lo que realmente importa. En el proceso, perdemos la claridad que proviene de soltar la necesidad de controlar cada resultado. Dejamos de estar abiertos a nuevas ideas, nuevas experiencias y nuevas formas de pensar. ¿Con qué frecuencia nos encontramos en este ciclo? ¿Cuántas veces nos vemos atrapados en una red de pensamientos, analizando, dudando y cuestionando constantemente? Todos hemos estado ahí. Es fácil perderse en la propia cabeza, enredarse en los detalles y perder de vista el panorama general. Pero la verdad es que pensar demasiado solo nubla nuestro juicio. Cierra el espacio para la claridad, la acción y el progreso. Cuanto más esperamos, más se enredan nuestros pensamientos, y cuanto más tiempo permanecemos en ese espacio, más difícil es dar el primer paso. Es como estar al borde de un acantilado, preguntándose si deberíamos saltar. Pensamos en el salto, la caída, el aterrizaje, en todo, pero nunca damos el paso. Los estoicos nos advierten sobre esta trampa. El propio Séneca enseñó que el mayor obstáculo para la vida es la expectativa, que depende del mañana y pierde el hoy. Cuando creemos que tenemos todas las respuestas, dejamos de ver el mundo como es. Dejamos de aprender. La sabiduría estoica no se trata solo de acumular conocimiento. Se trata de aplicar ese conocimiento con humildad, entendiendo que siempre hay más por aprender. Es fácil quedar atrapado en nuestro propio éxito, pensar que porque nos ha ido bien antes, no necesitamos la opinión de nadie más. Pero ahí es donde nos equivocamos. La sabiduría no es un viaje en solitario, es un viaje en comunidad. Se trata de escuchar, no solo a los demás, sino también a nuestros propios instintos y dudas. A menudo cometemos el error de creer que tenemos todas las respuestas, y, si bien la confianza es importante, puede volverse peligrosa si se convierte en arrogancia. Cuando rechazamos el consejo de otros, nos cerramos a nuevas ideas, a nuevas perspectivas e incluso a la oportunidad de crecer. Esto es algo que los estoicos entendían profundamente. No solo valoraban el conocimiento, valoraban la apertura. La capacidad de escuchar, reflexionar y reconsiderar era tan importante como el saber. Epicteto nos recordó: tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Eso no es solo un buen consejo, es una lección de vida. Deberíamos escuchar más de lo que hablamos, especialmente cuando se trata de aquellos con más experiencia o una perspectiva diferente. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has ignorado a alguien porque estabas seguro de que sabías más? Pudo haber sido un mentor, un amigo o incluso un colega ofreciendo una sugerencia. En el momento, pudo parecer más fácil descartarlos. Quizás pensaste, yo me encargo. Pero, ¿qué sucede cuando no escuchamos? ¿Qué sucede cuando creemos que somos los únicos que tenemos la respuesta correcta? Nos perdemos de algo. Nos cerramos a mejores soluciones, a decisiones más inteligentes y, en última instancia, al crecimiento. La verdad es que todos tenemos puntos ciegos. No importa cuán inteligentes o experimentados seamos, no podemos verlo todo. Siempre hay algo que se nos escapa, y ahí es donde reside el valor de un consejo. Escuchar a los demás no nos hace débiles, nos hace más fuertes.
amplía nuestra perspectiva y nos abre a nuevas posibilidades. Nos ayuda a mantener los pies en la tierra, especialmente cuando nuestro propio ego intenta tomar el control. Pero la parte más difícil es soltar nuestra certeza. Cuando estamos demasiado seguros de nosotros mismos, ignoramos lo que otros tienen para ofrecer, incluso cuando su consejo podría ser la clave de nuestro éxito. El peligro de ignorar los consejos es que puede llevar a decisiones basadas en información limitada. Solo vemos el mundo desde nuestra perspectiva, y cuando rechazamos el consejo de otros, esencialmente estamos diciendo, yo sé más. Pero nadie tiene todas las respuestas. Nadie es inmune a los errores. Si miramos la historia, podemos ver innumerables ejemplos de personas que cometieron errores críticos por negarse a escuchar. Nerón es solo uno de los muchos que dejaron que su arrogancia dictara su caída. Y no fue solo Nerón. Piensa en algunas de las personas más exitosas del mundo que han fracasado estrepitosamente porque dejaron de escuchar. Es un patrón y es uno que todos deberíamos aprender a evitar. En nuestra vida diaria, es fácil caer en esta trampa. Nos dejamos llevar por nuestro éxito o nuestra forma de hacer las cosas, pensando que es la única manera correcta. Podemos tener buenas razones para ignorar un consejo. Quizás no confiamos en la persona que lo da, o simplemente no nos gusta escucharlo. Pero si realmente queremos crecer, si queremos evitar los errores de quienes nos precedieron, debemos reconocer el valor de escuchar. Necesitamos estar abiertos a aprender de todos, no solo de aquellos con los que estamos de acuerdo o que comparten nuestra visión. La sabiduría proviene de la humildad, de la comprensión de que no tenemos todas las respuestas. Y aquí hay una reflexión. Inteligencia no siempre es sinónimo de sabiduría. Es una distinción simple, pero que puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. La inteligencia es la capacidad de saber mucho, hechos, cifras, teorías. La sabiduría, por otro lado, es saber cómo aplicar lo que sabemos de manera significativa y reflexiva. Es la diferencia entre memorizar las reglas y entender cómo usarlas. Pero aquí es donde se complica. A veces, cuanto más inteligentes nos volvemos, más arrogantes nos hacemos. Es como un motor potente que carece de control. Tiene el potencial de llegar lejos, pero sin la guía adecuada, puede estrellarse fácilmente. El peligro de la inteligencia es pensar que es suficiente. Cuando creemos que lo sabemos todo, dejamos de cuestionar, dejamos de crecer, y es entonces cuando empezamos a tomar decisiones necias. Considera a John Stuart Mill. Este hombre tenía un intelecto extraordinario, un profundo conocimiento de la filosofía y la economía, pero ni siquiera él fue inmune a las trampas de la inteligencia. A pesar de su vasto saber, Mill sufrió un colapso devastador, una crisis mental tan profunda que lo llevó a cuestionar el sentido mismo de su vida. Había llegado a un punto en el que su intelecto, en lugar de proporcionarle claridad, se convirtió en una carga. Sus pensamientos, que una vez lo guiaron, ahora lo abrumaban. Este es un destino común para quienes confían demasiado en su propia mente. Cuanto más inteligentes nos volvemos, más empezamos a creer que lo hemos descifrado todo. Pero la inteligencia sin sabiduría puede convertirse en una prisión. Es una paradoja. Nuestro mayor activo también puede convertirse en nuestra mayor limitación. Séneca advirtió contra esto. Dijo una vez: nadie llegó a ser sabio por casualidad. La sabiduría requiere un esfuerzo activo, reflexión y la humildad de admitir que no lo sabemos todo.
Es fácil dejarse atrapar por la prisa de lograr objetivos, de subir más y más alto sin detenerse a comprobar si hemos perdido de vista lo que realmente importa. En la búsqueda del éxito, la inteligencia a menudo se convierte en el combustible que nos impulsa, pero sin equilibrio, puede llevarnos al límite, empujándonos a un punto de agotamiento y desgaste. Este es el peligro de la inteligencia. Puede hacernos pensar que tenemos todas las respuestas cuando, en realidad, nos estamos perdiendo el panorama general. A menudo olvidamos que la inteligencia no se trata solo de acumulación. Se trata de cómo usamos lo que sabemos. Cuanto más aprendemos, más nos enfrentamos a la realidad de que no tenemos todas las respuestas. La verdadera prueba de la inteligencia es la capacidad de hacer una pausa, reflexionar y reconocer cuándo no sabemos. Sin embargo, muchos de nosotros continuamos en el camino del crecimiento sin control, acumulando más conocimiento, más hechos, más datos, sin tomarnos el tiempo para procesarlo y aplicarlo. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo poco que realmente entendemos, y es en esta comprensión donde la verdadera sabiduría comienza a surgir. La inteligencia puede convertirse en una herramienta para la arrogancia. Empezamos a creer que cuanto más sabemos, más deberíamos tener el control. Pero la sabiduría nos enseña humildad. Nos enseña a escuchar, a estar abiertos a nuevas ideas y a reconocer que nuestra propia comprensión es limitada. Cuando llegamos al punto en que creemos que lo hemos descifrado todo, no vemos nuestras propias limitaciones. Esta arrogancia no solo es perjudicial para nuestro crecimiento personal, es perjudicial para nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra capacidad de adaptación. Es fácil descartar a los demás cuando creemos que sabemos más. Pero cuando nos cerramos a nuevas perspectivas, dejamos de evolucionar. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te detuviste a reflexionar sobre dónde estás en la vida? ¿Cuándo fue la última vez que diste un paso atrás y pensaste, estoy tan atrapado en lograr cosas que he olvidado conectar conmigo mismo? El peligro radica en seguir adelante sin tomarse el tiempo para entender por qué nos estamos moviendo en primer lugar. Podemos obsesionarnos tanto con la meta que perdemos de vista el proceso, el viaje y las lecciones que surgen en el camino. Cuanto más logramos, mayor es el riesgo de perder el contacto con aquello que nos trajo hasta aquí, nuestra propia capacidad para pensar críticamente y reflexionar. La paradoja de la inteligencia es que, si bien puede impulsarnos hacia adelante, también puede cegarnos ante lo que de verdad importa. Podemos llegar a estar tan centrados en adquirir conocimientos, acumular logros y demostrar nuestra valía, que olvidamos prestar atención a nuestro propio bienestar. Y cuando hacemos eso, perdemos el contacto con nuestra humanidad. No basta con ser inteligente. Debemos ser lo suficientemente sabios como para saber cuándo detenernos, cuándo hacer una pausa y cuándo reflexionar. La verdadera sabiduría no consiste solo en entender el mundo, consiste en entendernos a nosotros mismos y reconocer cuándo necesitamos cambiar de rumbo. A medida que avanzamos por la vida, es fácil caer en la trampa de creer que la inteligencia por sí sola nos llevará a donde queremos ir. Pero la inteligencia sin sabiduría es como una brújula sin mapa. Puede que nos señale una dirección, pero no tenemos una idea real de hacia dónde nos dirigimos. Debemos aprender a usar nuestra mente en conjunción con nuestro corazón, nuestros instintos y nuestra capacidad de reflexión. La sabiduría es equilibrio. Es saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Es comprender que, sin importar cuánto sepamos, siempre hay más por aprender.
Hablemos del ego. Es una fuerza poderosa, pero a menudo no es lo que pensamos. El ego no consiste solo en ser arrogante o egocéntrico, es mucho más profundo. El ego es esa parte de nosotros que insiste en que siempre tenemos la razón, que no necesitamos la ayuda de nadie y que nuestro camino es el único. Es la voz interior que dice, yo me encargo, incluso cuando no podemos. Es la fuerza que nos impide escuchar a los demás, considerar puntos de vista alternativos y, en última instancia, crecer. El ego es sigiloso. No se manifiesta de forma evidente, sino que nos sabotea en silencio, nublando nuestro juicio, tensando nuestras relaciones y llevándonos a tomar decisiones que pueden parecer correctas en el momento, pero que a largo plazo resultan ser un error. Los estoicos eran profundamente conscientes de los peligros del ego. Comprendían que el ego no es solo un defecto, sino una barrera para la sabiduría y la autoconciencia. Marco Aurelio fue especialmente elocuente al respecto. Se recordaba constantemente a sí mismo que debía ser humilde y evitar ser gobernado por el orgullo. Sabía que el ego puede llevarnos por un camino de autoengaño, donde creemos tener todas las respuestas y, por eso mismo, dejamos de cuestionar. Dejamos de aprender. Cuando permitimos que el ego tome el control, dejamos de ver las cosas con claridad. Empezamos a asumir que siempre tenemos la razón, que no tenemos nada que aprender de los demás, y es entonces cuando el ego se vuelve peligroso. Nos ciega a la realidad de la situación y nos vuelve sordos a los consejos, perspectivas y a la sabiduría que podrían ayudarnos de verdad. Puedes ser increíblemente inteligente, pero si tu ego te impide escuchar a los demás, no importa cuán listo seas. De hecho, tu inteligencia puede convertirse en una debilidad. Cuanto más sabes, más confianza adquieres en tus propias opiniones, y es ahí donde interviene el ego. Te convence de que tu conocimiento es absoluto, de que no necesitas la opinión de nadie más. Pero la verdad es que nadie tiene todas las respuestas. Todos tenemos puntos ciegos, y solo si estamos dispuestos a escuchar a los demás, a considerar sus perspectivas, podremos crecer de verdad. Es fácil caer en la trampa de pensar que lo sabes todo, especialmente cuando has tenido éxito en el pasado. Pero este es el peligroso juego al que juega el ego. Te lleva a creer que tus éxitos pasados garantizan los futuros. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has negado a escuchar a alguien porque estabas convencido de que tu manera era la correcta? Quizás fue un amigo, un colega, o incluso un mentor que te ofrecía una perspectiva diferente, y en lugar de mostrarte abierto, la descartaste, porque no encajaba con tus propias creencias. El ego nos hace sentir que tenemos el control, pero es una ilusión. Nos impide ver que siempre hay más que aprender, más que comprender. No se trata solo de tener razón o estar equivocado. Se trata de mantener la mente abierta, de reconocer que nuestra perspectiva no es la única válida. Carl Jung dijo una vez, «Eres lo que haces, no lo que dices que harás». Nuestras acciones, especialmente las impulsadas por el ego, revelan quiénes somos en realidad, y a menudo nos conducen por un camino de malas decisiones y oportunidades perdidas. Cuando el ego toma el volante, es fácil tomar malas decisiones. Nuestra necesidad de demostrar nuestra valía, demostrar que somos los que más sabemos, nubla nuestro juicio. Podríamos tomar decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias, simplemente porque nuestro ego nos dice que no necesitamos escuchar a nadie más. Pero esas decisiones a menudo tienen un coste, ya sea una oportunidad perdida, una relación tensa
o un arrepentimiento personal. El ego lleva a las personas inteligentes a cometer errores tontos porque se basa en el orgullo y el miedo. Miedo a equivocarse, miedo a parecer débil y, en última instancia, miedo a crecer. En el momento en que dejamos que el ego tome el control, dejamos de evolucionar. Uno de los mayores peligros del ego es su capacidad para distorsionar la realidad. Cuando creemos que lo sabemos todo, dejamos de aprender. Dejamos de cuestionar, y cuando eso sucede, nos estancamos. Los estoicos creían en la importancia de cuestionarnos constantemente, de buscar siempre la mejora. Sabían que el momento en que creemos haberlo descifrado todo es el momento en que dejamos de crecer. Es fácil mirar a los demás y asumir que no tienen nada que enseñarnos, especialmente cuando hemos tenido éxito en nuestras propias vidas. Pero la mentalidad estoica nos dice que la sabiduría proviene de la humildad, no de la arrogancia de pensar que lo sabemos todo. Aquí es donde el ego también puede sabotear las relaciones. Si estamos demasiado absortos en nuestro propio sentido de superioridad, no logramos ver el valor en lo que otros tienen para ofrecer. Los descartamos, los menospreciamos, o peor aún, los ignoramos por completo. Las relaciones prosperan gracias al respeto mutuo, a la capacidad de escuchar y comprender, no solo a la habilidad de una persona para tener la razón. En el momento en que el ego interviene, levanta un muro entre nosotros y los demás, dificultando la conexión, la colaboración y el aprendizaje de quienes nos rodean. El ego también nos impide ser honestos con nosotros mismos. Empezamos a vernos como infalibles, y cuando hacemos eso, nos negamos a reconocer nuestros defectos o errores. Los estoicos entendían que la autoconciencia es clave para el crecimiento, pero el ego dificulta mirarnos a nosotros mismos con honestidad. Es más fácil esconderse detrás del orgullo que enfrentar las verdades incómodas sobre quiénes somos y cómo actuamos. Pero es a través de esa autorreflexión donde ocurre el verdadero crecimiento. Al estar dispuestos a soltar el ego, nos abrimos a la posibilidad de convertirnos en individuos mejores, más sabios y más compasivos. Así que la próxima vez que sientas que tu ego se levanta, cuando sientas ese impulso de demostrar que tienes razón, de ignorar el consejo de otra persona o de descartar una perspectiva diferente, recuerda el coste. Recuerda que el ego, aunque pueda sentirse empoderador en el momento, solo conduce a malas decisiones y oportunidades perdidas. La verdadera sabiduría proviene de la humildad, de la escucha y de reconocer que siempre tenemos algo que aprender. No se trata de tener la razón, se trata de estar abierto. No se trata de saberlo todo, se trata de estar dispuesto a crecer. Suelta tu ego y observa cómo se transforma tu vida. Solemos pensar que ser racional significa tomar decisiones lógicas. Parece de sentido común, ¿verdad? Cuanto más inteligentes somos, más lógicas deberían ser nuestras decisiones. Pero he aquí la trampa. La inteligencia y la lógica no siempre conducen a un buen juicio. La verdad es que nuestras emociones pueden nublar nuestro razonamiento de formas que ni siquiera imaginamos. A veces, no es la falta de lógica lo que nos mete en problemas, sino el hecho de que dejamos que nuestras emociones guíen las decisiones que tomamos. La persona más racional puede tomar decisiones impulsivas y precipitadas, especialmente cuando sentimientos como el miedo, la ira o incluso la euforia toman el control. Los estoicos entendieron esto mejor que nadie. No abogaban por suprimir las emociones. Sabían que son parte del ser humano. En cambio,
Enfatizaban la importancia de comprenderlas, de no permitir que nos controlen. Las emociones, cuando no se gestionan, nos llevan a tomar decisiones precipitadas. Actuamos basándonos en sentimientos inmediatos, a menudo pasando por alto las consecuencias a largo plazo. Cuando las emociones toman el mando, es fácil hacer juicios rápidos sin considerar todos los factores en juego. ¿Cuántas veces has tomado una decisión en el calor del momento solo para arrepentirte después? Sé que yo lo he hecho, y seguro que puedes pensar en algunas situaciones en tu propia vida donde los impulsos emocionales te llevaron a decisiones que ahora desearías poder cambiar. Nuestras emociones son parte de nosotros, pero no nos definen. La clave es aprender a navegarlas, a no dejar que dicten nuestras elecciones. Cuando lo hacemos, ganamos la capacidad de separar nuestras reacciones emocionales inmediatas de las decisiones que tomamos. Ahí es donde entra en juego la verdadera sabiduría. No se trata de eliminar las emociones, sino de comprenderlas, reflexionar sobre ellas y asegurarse de que no eclipsen nuestro pensamiento racional. Las emociones a menudo actúan como un arma de doble filo. Por un lado, pueden nublar nuestro juicio, llevándonos a tomar decisiones precipitadas. Por otro lado, también pueden revelar ideas importantes sobre lo que realmente nos importa. Cuando reaccionamos emocionalmente a algo, a menudo es una señal de que algo profundo en nuestro interior se ha activado, ya sea miedo, alegría, orgullo o tristeza. Si nos tomamos el tiempo para hacer una pausa, reflexionar y preguntarnos por qué nos sentimos así, podemos usar esa percepción para tomar decisiones más reflexivas y equilibradas. Pero requiere práctica. Requiere la habilidad de dar un paso atrás en el momento y darnos el espacio para respirar y pensar. Piensa en una ocasión en la que tomaste una decisión impulsiva impulsada por la emoción. Tal vez fue una discusión acalorada que te llevó a una decisión precipitada, o una oportunidad que aprovechaste sin considerar plenamente las consecuencias. En el momento, pareció lo correcto, pero después te diste cuenta de que había aspectos que pasaste por alto, cosas que no consideraste porque estabas demasiado envuelto en la emoción del momento. Los estoicos nos advirtieron contra esto. Comprendieron que la mente, cuando está nublada por la emoción, no puede tomar decisiones acertadas. La clave no es desterrar las emociones, sino cultivar una sensación de calma interior, ser capaces de observar nuestros sentimientos sin ser controlados por ellos. Aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional. Ser emocionalmente inteligente no significa que no sientas nada. Significa que eres consciente de tus emociones y sabes cómo canalizarlas de manera productiva. Se trata de ser capaz de reconocer cuándo las emociones están tomando el control y tomar la decisión consciente de responder en lugar de reaccionar. Se trata de crear un equilibrio entre la lógica y la emoción, donde una no domine a la otra. Es fácil pensar que las emociones solo obstaculizan el pensamiento claro, pero no tiene por qué ser así. Las emociones, cuando se comprenden y gestionan adecuadamente, pueden ayudarnos a tomar decisiones más informadas, porque a menudo revelan lo que realmente valoramos. El desafío es no dejar que las emociones nos desvíen. Los estoicos eran defensores del autocontrol, no en el sentido de suprimir las emociones, sino de dominarlas. Creían que si no aprendemos a controlar nuestras emociones, ellas nos controlarán a nosotros. Cuando dejamos que nuestros sentimientos dicten nuestras acciones, tomamos decisiones basadas en estados temporales, en lugar de en una sabiduría a largo plazo. Por eso los estoicos practicaban la reflexión, la autoconciencia y la atención plena en su vida diaria.
Se tomaban el tiempo para hacer una pausa, para reflexionar sobre sus sentimientos y para asegurarse de que sus emociones no los desviaran de su rumbo. No se trataba de evitar las emociones, sino de aprender a usarlas sin que nublaran nuestro juicio. Este enfoque es algo de lo que todos podemos beneficiarnos. Cuando nos damos el espacio para comprender nuestras emociones, en lugar de reaccionar impulsivamente, es mucho más probable que tomemos decisiones que se alineen con nuestros valores, nuestras metas a largo plazo y nuestro verdadero ser. Así que la próxima vez que te encuentres tomando una decisión en el calor del momento, respira hondo, haz una pausa, reflexiona. Pregúntate por qué te sientes así y si tus emociones te están llevando en la dirección correcta. Porque la verdad es que las emociones no tienen por qué interponerse en el camino de tomar decisiones inteligentes. Pueden ser una herramienta poderosa si aprendemos a usarlas sabiamente. Al final, los estoicos entendieron que la mente y las emociones deben trabajar juntas en armonía. La inteligencia, cuando se combina con la comprensión emocional, crea la base para la sabiduría. No es suficiente ser inteligente. También debemos aprender a gestionar nuestras emociones. Al hacerlo, podemos evitar los errores impulsivos que tan a menudo provienen de sentirnos abrumados. Se trata de encontrar el equilibrio, ser conscientes de nuestras emociones y dejar que nuestra mente racional nos guíe, incluso cuando las mareas de la emoción intentan arrastrarnos. En el corazón de la sabiduría yace la humildad. Es un concepto que puede parecer casi contraintuitivo, especialmente en un mundo que premia la confianza y la certeza. A menudo se nos enseña que el éxito proviene de saber más, de ser el mejor y de demostrar a los demás que lo tenemos todo resuelto. Pero la verdadera sabiduría, la que resiste el paso del tiempo, proviene de algo mucho más sutil. Proviene de la humildad, la capacidad de dar un paso atrás, reconocer que no lo sabemos todo y, lo más importante, estar abiertos a aprender. Es la piedra angular de la filosofía estoica, un principio rector que nos enseña no solo a buscar el conocimiento, sino a comprender nuestras limitaciones y abrazar la humildad del crecimiento continuo. La humildad no consiste en menospreciarnos o fingir que no tenemos fortalezas, sino en reconocer que, por mucho que sepamos, siempre hay más por aprender. Carl Jung dijo una vez, «El privilegio de toda una vida es convertirte en quien realmente eres». Esto refleja la idea de que la humildad no es dudar de uno mismo, sino reconocer la inmensidad de lo que aún no comprendemos y sentirnos cómodos con ello. Se trata de aceptar que el crecimiento no proviene de saberlo todo, sino de la voluntad constante de descubrir más. En el momento en que creemos tener todas las respuestas, dejamos de crecer. Es una trampa peligrosa en la que caer, especialmente para aquellos que se enorgullecen de su intelecto o experiencia. Sócrates entendió esta verdad mejor que nadie. Es famosa su frase, «La verdadera sabiduría está en reconocer que no sabemos nada». Es una paradoja. Solo cuando admitimos lo poco que realmente sabemos, podemos abrirnos a la sabiduría que nos rodea. En un mundo que a menudo valora la certeza y la seguridad en uno mismo, este tipo de humildad se siente casi revolucionario. Pero piénsalo, ¿cuántas veces hemos estado tan convencidos de tener la razón solo para darnos cuenta más tarde de que había mucho más en la historia? En esos momentos, la humildad se convierte en la clave del crecimiento. Es el espacio entre el saber y el aprender. El reconocimiento de que, por mucho que creamos entender, siempre hay algo nuevo esperando ser descubierto. Y si en lugar de buscar constantemente más conocimiento, hiciéramos una pausa y reflexionáramos sobre lo que ya hemos aprendido.
¿Con qué frecuencia nos apresuramos a acumular nuevos datos, nuevas ideas, sin tomarnos el tiempo para absorber y reflexionar verdaderamente sobre lo que ya hemos experimentado? La humildad nos permite desacelerar, alejarnos del impulso constante de querer más y hacer un balance de las lecciones que ya tenemos delante. Es fácil dejarse atrapar por el ruido del mundo, perseguir la siguiente gran idea o el próximo avance. Pero, ¿y si el verdadero avance reside en mirar hacia adentro, reconocer nuestras limitaciones y tomarnos el tiempo para asimilar lo que ya hemos aprendido? Este tipo de reflexión no solo enriquece nuestra mente, enriquece nuestras vidas. Nos ayuda a mantenernos con los pies en la tierra, conscientes de nuestras limitaciones y abiertos a nuevas perspectivas. Los estoicos, con su profunda sabiduría, enfatizaron constantemente esta idea de la autorreflexión. Entendieron que el crecimiento más importante ocurre cuando nos detenemos, reflexionamos y cuestionamos no solo el mundo que nos rodea, sino también las suposiciones y creencias dentro de nosotros mismos. Marco Aurelio, en sus escritos personales, reflexionaba a menudo sobre la necesidad de mantenerse humilde, de recordarse a sí mismo que era solo una pequeña parte de un todo mucho más grande. Escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza». Este es el poder de la humildad. Nos permite mantener el control sobre nuestras propias respuestas, nuestros propios pensamientos y nuestro propio crecimiento, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. La humildad también nos mantiene abiertos al mundo que nos rodea. Cuando dejamos de asumir que tenemos todas las respuestas, nos abrimos a una gran cantidad de conocimientos, experiencias y personas que de otro modo podríamos haber pasado por alto. Es fácil descartar la perspectiva de otra persona porque no coincide con la nuestra, pero la humildad nos enseña que podemos aprender de cualquiera. Ya sea un colega, un amigo o un extraño, siempre hay algo que ganar al escuchar. La humildad nos permite ver a los demás como maestros potenciales en lugar de como personas a las que juzgar o corregir. Cambia nuestro enfoque de demostrar que tenemos la razón a aprender lo que otros pueden ofrecer. Y cuando nos acercamos al mundo con esta mentalidad, se convierte en un lugar mucho más rico y gratificante. La belleza de la humildad es que no requiere que seamos autocríticos ni que socavemos nuestro propio valor. No se trata de fingir que no tenemos conocimientos o talentos. Se trata de reconocer que esas cosas no nos hacen invencibles. La humildad nos invita a reconocer nuestras fortalezas y, al mismo tiempo, a aceptar nuestras debilidades. Es la conciencia de que, por muy lejos que hayamos llegado, siempre hay margen para mejorar. Y este tipo de mentalidad no solo nos ayuda en nuestro crecimiento personal, sino también en nuestras relaciones con los demás. Cuando nos acercamos al mundo con humildad, creamos un espacio para la conexión real. Dejamos de intentar superarnos unos a otros y, en cambio, trabajamos juntos para aprender y crecer. A medida que avanzamos por la vida, es fácil volverse complaciente con nuestro conocimiento y experiencia. Construimos un almacén de sabiduría, pero olvidamos que la verdadera sabiduría no consiste en acumular datos. Consiste en estar abiertos al cambio, a nuevas ideas y a nuevas formas de pensar. La humildad nos mantiene alerta, pidiéndonos constantemente que reflexionemos, cuestionemos y crezcamos. Es una mentalidad que no solo conduce al éxito personal, sino a un compromiso más profundo y significativo con el mundo. Y en ese compromiso encontramos el verdadero poder de la sabiduría, no en saberlo todo, sino en saber que siempre hay más por aprender. Cuanto más abrazamos la humildad, más nos abrimos al crecimiento.
Es un proceso de toda una vida, un viaje que no termina cuando creemos haber llegado a la cima. La belleza de la humildad es que nos recuerda que siempre hay más por descubrir, siempre más por aprender y siempre espacio para crecer. Así que hagamos una pausa y reflexionemos. Abracemos el poder de la humildad y dejemos que nos guíe hacia una sabiduría más profunda, experiencias más ricas y una vida más plena y conectada. Recuerda, la sabiduría no consiste en saberlo todo. Consiste en mantenerse abierto, humilde y siempre dispuesto a aprender. Al abrazar la humildad, desbloqueamos el poder de crecer, conectar y experimentar la vida en su forma más plena. Así que tómate un momento, reflexiona sobre tu propio viaje y permítete estar abierto a las lecciones que están por venir. Si este video ha resonado contigo, profundiza en la sabiduría del estoicismo viendo uno de los videos que aparecen en pantalla. Gracias por formar parte de Diario Estoico y recuerda, el verdadero crecimiento viene de dentro. Sigue reflexionando, sigue aprendiendo y sigue creciendo.